Saludos desde Caracas, Venezuela. Bienvenidos a una nueva entrega de En Contexto con Espacio de Venezuela News, en el cual revisamos temas de interés y de la actualidad internacional con nuestros invitados especiales. Como le decimos siempre al comienzo de cada emisión, la invitación, si no lo ha hecho todavía, que se suscriba a nuestro canal en YouTube, active la campana de las notificaciones, dele like, deje su comentario y comparte este y otros contenidos, porque es una de las formas que nosotros como usuarios le decimos a los caprichosos algoritmos que este y otros contenidos de la agencia nos interesan. En esta oportunidad nos vamos a conectar, ya tenemos a la vista a Ezequiel Pistoletti, doctor Ezequiel Pistoletti, profesor de Relaciones Internacionales y también conductor del espacio Demoliendo Mitos de la Política en YouTube, a quien damos la bienvenida, Ezequiel. Hola Carlos, un placer acompañarlos. Un gusto para nosotros, por fin. Yo desde hace tiempo tenía la intención de contactarte, de hacer este enlace y bueno, gracias a Dios se nos da la oportunidad. No sé si eres ateo o si querés, pero yo digo gracias a Dios por esta oportunidad para conversar de estos temas que estás llevando para aquellos que te seguimos, también compartirlos por este espacio de Venezuela News. Les decía, eres profesor en Relaciones Internacionales, es conductor del espacio Demoliendo Mitos de la política, ya con más de 200 emisiones. Cada vez que empieza una emisión da el número de la transmisión y comparte también espacio con otros invitados especiales de muy alta calificación analítica intelectual. Y con él, bueno, queremos revisar, él está en Alemania, es argentino, pero está en Alemania, en Berlín, sobre lo que es, cómo ha venido observando el desarrollo del conflicto en Ucrania. Nosotros decimos la guerra de la OTAN contra Rusia a través de Ucrania, un conflicto que también tiene un perfil o un espacio de confrontación en el ámbito de la comunicación, en donde también tiene una importante participación. Y antes de revisar su perspectiva sobre este conflicto, queríamos preguntarle, porque lo ha comentado en otras oportunidades y creo que es pertinente también replicarlo en este espacio, sobre las dificultades desde el ámbito europeo para justamente llevar un análisis o ofrecer un análisis alternativo al que propagan los medios hegemónicos que se comportan como medios replicadores de propaganda de la OTAN. Bueno, sobre esto último, Carlos, aquí en Alemania, en Europa en general, pero en Alemania mucho más, em, presenciamos un clima de censura extrema. Cualquier voz crítica desaparece inmediatamente, cancelada, tanto de los medios públicos como de los medios privados. Comienzan las represalias laborales, profesionales, personales. En mi caso, uno más, podría recordar muchos casos de periodistas, profesores universitarios, filósofos, todos ellos desplazados, cancelados, como lo llaman ahora. El último de ellos, solo como muestra, y por cierto, para concientizar un poco a la audiencia de nuestra patria grande, de América Latina, porque, por ejemplo, cuando yo presento estas cosas en mi país, en la Argentina, la gente reacciona con los ojos así. ¿Cómo censura en Alemania? ¿Cómo inflación, recesión, desempleo, desindustrialización? Pero si Alemania, la locomotora de Europa, bueno, debemos abandonar esa imagen de esa Europa del pasado, esa Europa floreciente, esa Europa democrática. Por ahí también podríamos realizar una crítica a esa visión un poco romántica y romantizada del pasado también, pero sin dudas, en el pasado Europa presentaba una situación infinitamente mejor a la actual y en el presente, en el marco de esta situación de crisis económica, política, cultural, presenciamos una censura enorme. El último caso más sonado, aquí por cierto silenciado en todos lados, pero bueno, gracias al contacto con otros analistas críticos, yo parezco al tanto de esto. El caso de un periodista alemán de origen iraní, pero él ciudadano alemán, em, em, el cual em, hoy día carece de acceso a sus cuentas bancarias, fue rechazado de su seguro médico. ¿Todo esto por qué? Porque la Unión Europea ni siquiera
el gobierno alemán o Alemania. La Unión Europea determinó su inclusión en la última lista de sanciones contra Rusia. Y este muchacho, alemán de origen iraní, había presentado en su medio una cobertura de las protestas en favor de la liberación en favor de los palestinos, en contra de el genocidio en curso a manos de Israel contra el pueblo gazatí. Bueno, por esa cobertura de las protestas pro-palestinas, lo establecieron en la lista de sancionados con respecto a la guerra de Rusia, ¿sí? Es el grado de locura, ¿sí? Ni siquiera relación entre un tema y otro, pero como él supuestamente en Alemania presentaba una narrativa crítica, entonces estaba realizando propaganda en contra de los enemigos de Alemania y los enemigos de Alemania, los rusos, entonces metido en la lista de sanciones contra Rusia, lista de la Unión Europea, ni siquiera de Alemania, pero el gobierno, el Estado alemán convalidó la cancelación de sus cuentas bancarias y todas las consecuencias propias de ello, la cancelación, bueno, naturalmente, de su posibilidad de trabajo, lo llamaron del seguro médico, a partir de ahora usted carece de cobertura, su esposa embarazada con un embarazo de alto riesgo en el séptimo mes, sin cobertura médica, de repente todo eso por la prohibición de la Unión Europea avalada por el Estado alemán contra un ciudadano alemán. Y Y todo ni esto en nombre de la siquiera democracia y con... la libertad, ¿no? Exactamente, y además sin siquiera la intervención del Poder Judicial, porque ¿quién podría eventualmente, esto ya representa una locura, pero quién podría eventualmente realizar una decisión de ese tipo? El Poder Judicial de Alemania frente a un ciudadano alemán. No, no, acá lo determinó la Comisión Europea. El Poder Ejecutivo de la Unión Europea, no elegido por nadie, sino entre ellos Ujú. mismos, determina el destino de un ciudadano alemán en Alemania y el Estado alemán lo convalida. Y este pobre muchacho ahí ni siquiera lo podía representar un abogado, porque comenzó un juicio contra esto. Porque claro, a falta de acceso a su dinero, a su cuenta Ya. bancaria, no podía desembolsar los aranceles, entonces debieron ayudarlo amigos. Bueno, es el grado de la situación actual de censura actual y el grado de locura, porque ni siquiera él había presentado algo sobre Rusia, sino sobre Palestina, metido en la lista de sanciones contra Rusia. Ese un ejemplo, el último, pero como ese, muchos otros más, Carlos, lamentablemente. Es decir, aquí se cruza la rusofobia junto con esta también percepción de criminalización de los movimientos pro-palestinos no solo en Alemania, sino también en Reino Unido, en Francia, en donde son prácticamente equiparados a grupos promotores de terrorismo. En Alemania vos no podés participar en una protesta pacífica en favor de Palestina, ni siquiera en contra de Israel, sino sencillamente en favor del establecimiento del Estado palestino a partir de la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el cual en 1947 estableció la creación de dos estados, uno Israel y el otro Palestina. Bueno, desde entonces los palestinos carecen de estado, los israelíes rechazan esto y realizan intervenciones militares en contra de esto, quieren la captura de todos esos territorios, con lo cual la protesta por el establecimiento del derecho internacional aparece sancionada y reprimida. Y recuerdo imágenes dantescas de protestas con chiquilines de 8 o 9 años con sus papás, con la banderita de Palestina, ¿no? Los Una perseguían y bandera todo. nazi, o claro, o quemando una bandera de Israel. Nada, nada, nada de eso, nada de eso. Simplemente una bandera, correteándolos los policías con el garrote en la mano a un nene de 8 o 9 años. Es el grado de locura y bueno, es el declive democrático aquí en Europa, en realidad en todo Occidente, pero aquí en Europa y en Alemania, Carlos, mucho más que en el resto de los países europeos. Y en tu caso particular me decías, antes de comenzar a grabar esta conversación, participabas frecuentemente en los medios públicos, en el caso de la DW en Alemania, eras invitado, eras analista, consultado con frecuencia, pero de repente te cancelaron también a ti. Absolutamente. De la noche a la mañana determinaron mi censura. No,
yo no presento esto por dimes y diretes, sino que el propio productor del programa Sí, me participó de la situación. La directora de Deutsche Welle en español determinó que yo no podía participar más en los programas de Deutsche Welle como invitado porque presentaba una postura crítica distinta a la política de guerra, guerra, guerra del gobierno, del gobierno alemán. Y esto a costa de la audiencia de Deutsche Welle, porque en ese entonces, gracias a, a mi participación y a la de otros analistas críticos, habían comenzado a llamar junto a toda la retaíla, la enorme cantidad de analistas eurocéntricos, otanistas, antirrusos, etcétera, 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 la propaganda habitual ahí, bueno, excepcionalmente me habían llamado a mí, a un par más de personas, y habían generado un espacio de debate interesante, y eso había determinado un aumento de la audiencia terrible porque en ningún otro lugar de los medios europeos podías presenciar un debate en serio sobre la geopolítica y todas estas cosas. Si no recuerdo mal, contabilizamos en algunos programas 5 millones de visitas en YouTube. El récord de Deutsche Welle en español lo generaron así. Y de la noche a la mañana, bueno, la directora llamó al productor del programa, este chico no puede más. Y a partir de entonces, la audiencia de los programas esos descendió a 10.000, 20.000, 30.000 visualizaciones por programa para un canal como Deutsche Welle, cuando antes podía audiencias de millones, el mismo programa. Eh, es el sacrificio hecho, incluso a costa de la propia difusión de Deutsche Welle, en nombre de, bueno, de la censura ideológica y de la cancelación de las voces críticas. sí, bueno, también hay que remarcar que los medios de comunicación tienen agendas, tienen líneas editoriales, tienen opiniones también propias, pero aquí lo que tal vez chocaría es que con esa visión con la cual se presentan los medios públicos europeos de ser muy abiertos, de ser inclusivos, repentinamente tomen esta posición de descartarte a ti y a otros casos porque no corresponderían a la línea oficial de promoción, de exacerbar el conflicto y de promocionar los valores de la rusofobia. Pero es una forma también que queremos decir que los medios de comunicación en este espacio del conflicto militar también juegan y juegan muy duro, juegan desplazando, juegan suprimiendo puntos de vista alternativos, en este caso de medios públicos que se supone en Europa que convocan eh, a todos. Esto también tuvo repercusiones en tu vida laboral como profesor en una universidad, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Eso determinó mi marginalización de la universidad. Por suerte, Carlos, en mi caso personal, con mucho esfuerzo, en una situación nada sencilla, generé a partir de una crisis una oportunidad, de acuerdo a ese proverbio chino, y comencé el canal en YouTube Demoliendo mitos en la política, y de repente un crecimiento explosivo, muchísima gente acompaña los análisis, con lo cual, de alguna manera, para mí es una suerte de reivindicación frente a la censura, ¿no? Ah, me querían censurado, ahora catapultaron mi voz a una audiencia mucho mayor. Pero considerando el supuesto carácter democrático de Alemania, el hecho de que determinadas voces, de forma respetuosa, fundamentada, sencillamente presenten una mirada distinta respecto a cosas tan básicas como la posibilidad de la Tercera Guerra Mundial, ¿sí? Nada más con la participación protagónica de Alemania como principal objetivo dentro de Europa, en el caso de que comience una guerra directa. Bueno, que alguien presente una mirada distinta en favor de la paz y a favor de las negociaciones, porque ellos machacaban guerra, 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 y yo y quizás no, ¿no? Quizás más conveniente una negociación con los rusos. Bueno, solo eso determina la exclusión, con lo cual, bueno, eso de alguna manera caracteriza el estado de la democracia, sí, ya, de democracia poco, la democradura en Alemania y en Europa en general. Sí, escuchando tu caso, parecería también la ilustración, vamos a decir, en un pequeño caso de lo que es la dinámica de estas sanciones que se devuelven a Europa, ¿no? Y a los Estados Unidos. Te quisieron cancelar, te quisieron desplazar, te quisieron descartar y al final terminaron haciéndote un favor y proyectándote comunicacionalmente hacia otras audiencias potenciales. Hablando sobre tu espacio, eh, la presentación o el episodio más reciente que pudimos ver, hablas de un tema interesante y que también
parece alarmante de cómo se estaría banalizando la violencia, de cómo se estaría suavizando la crueldad de la guerra, cómo se estaría llenando de insensibilidad a los seres humanos para incorporarlos por medios creativos al conflicto a través de lo que llamaste como gamacización, Gamificación, sí, gamificación. una palabra del inglés de gamification, de game, Ahí, como juego. En ya. la palabra español correcta, ludificación, pero bueno, muy difícil, entonces lo llaman la gamificación. Yo, Justamente, sinceramente, Carlos, es decir, sí. explícanos sobre de qué va esto de la gamificación. No es un invento de Ezequiel Pistoletti. No, 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 Entiendo que no, esto no. viene de Esto una conferencia, una reunión seria de militares, empresarios en materia armamentista y también lúdica. hace una semana en la ciudad de Wiesbaden, en Alemania, ciudad, por cierto, sede de una de las de los cuarteles militares de Estados Unidos en Alemania más ¿Ya? importantes, 35.000 soldados en Estados Unidos, armas nucleares, perdón, 35.000 soldados estadounidenses en territorio alemán desde la Segunda Guerra Mundial, armas nucleares estadounidenses en Alemania, es el grado de soberanía de Alemania, Ya. con bases militares de otra potencia y armas nucleares de otra potencia en su territorio. En Wiesbaden la semana pasada realizaron una conferencia titulada Land Euro, como tierra o tierra europea, pero curiosamente con un juego de palabras en inglés, land también aterrizar o desembarcar, con lo cual también es posible la traducción de desembarco en Europa, como Normandía, muestra de Europa. exactamente del grado de colonialismo cultural en las cabezas de los alemanes. Bueno, realizaron esa conferencia ahí en la cual participaron los altos mandos militares de la OTAN, incluidos también los altos mandos militares ucranianos y toda la alta gerencia de las grandes empresas armamentísticas occidentales, por sobre todas las cosas europeas y estadounidenses, ¿no? Y básicamente presentaban lo último de lo último en la doctrina militar de la OTAN, en los enfrentamientos actuales, en el negocio de la guerra y de las armas, las nuevas tendencias. Bueno, y yo curioso, por curioso nada más, comencé a recorrer las ponencias y de a poco mis ojos iban apareciendo cada vez más grandes por las barbaridades escuchadas ahí, dichas tanto por los altos militares de los Estados Unidos como también por políticos, por empresarios y entre otras cosas de repente pude presenciar una conferencia de esto en línea, no, no en persona, no Ok. participaría ahí en persona con esos halcones de la guerra de ningún modo, sino todo esto subido a la página web de ellos Esto no es y especulación, en tampoco una una reunión secreta en un búnker y que tú estás especulando. Eso estaba en línea. cualquiera, esto siquiera a través de Google, Land Euro 2025, ahí todas las ponencias subidas ahí. Una de ellas del ministro de Innovación Digital de Ucrania. Y como no pudo participar, iba a presentar una ponencia presencialmente, no pudo, presentó un video y después la ponencia en presencial fue realizada por un asesor. Bueno, comenzó el ministro con un pequeño video llamando básicamente a las Fuerzas Armadas y a las empresas armamentísticas de Estados Unidos y de Europa a la experimentación de sus nuevos sistemas de armas en el campo de batalla en Ucrania, básicamente con la carne de cañón puesta por los pobres ucranianos recogidos de los pelos en las calles, metidos en una pequeña camioneta y enviados como carne de cañón a la guerra en servicio de los intereses geoestratégicos del imperio estadounidense. Eso, así comenzaba. Y al rato, de repente, cuando su asesor comienza a presentar las innovaciones tecnológicas de Ucrania en la guerra, de repente presenta el programa de puntos, como un Bonificación, ¿no? videojuego. El programa de bonificación de guerra introducido una semana atrás. En el marco de esto de la gamificación, gamificación llama a la introducción de
los juegos, de la lógica y del desarrollo de los juegos, en este caso los juegos de video, los videojuegos, a la propia guerra. Y entonces, ¿qué generaron estos señores? Los operadores, las distintas brigadas de operadores de drones, a partir de ahora participan en una suerte de videojuego con una página web en la cual ellos presentan las pruebas, ¿no? Las imágenes, los videos de los objetivos alcanzados con sus drones. Y eso, cada uno de esos objetivos va generando una cantidad de puntos, como en un videojuego. Persona muerta, 6 puntos. Vehículo blindado destruido, 20 puntos, ¿sí? Y así van contabilizando puntos y van recorriendo niveles de alguna manera, como en los videojuegos. Y al final de mes, cuanto mayor la cantidad de puntos, también a través de una página web con la estética de un videojuego, entonces con esos puntos pueden realizar después el canje de esos puntos por más armas, ¿no? Y cada una de las armas también presenta un puntaje. Entonces, si ellos, un batallón con 100 puntos acumulados, bueno, puede con esos 100 puntos realizar la compra de 20 drones, 30 lanzamisiles, ¿sí? Como una especie de videojuego y los despachan después de alguna manera al frente de batalla. Y Ezequiel, ¿hacia quién estaría dirigida esta campaña de banalizar o de reducir o de llevar el conflicto al escenario similar al de un videojuego? ¿Está dirigido también a jugadores profesionales que puedan involucrarse desde otro sitio a distancia, Bueno, poder operar estos equipos? el objetivo último, en esta fase inicial, quieren de alguna manera generar la motivación de los operadores de drones para acometer más objetivos, generar más muerte, más destrucción y de esa manera el reembolso a través de este sistema de puntos de más armas. Pero en última instancia, el plan último de esta gente aparece en la conexión de un sistema, una red de jugadores a lo largo del mundo jugando un videojuego, pero en realidad operando drones en la vida real, con lo cual los puntos, los niveles, los desafíos, como en un videojuego, pero la muerte, el sufrimiento, la sangre, en la vida real, matando a personas de verdad y lógicamente con la audiencia como objetivo de los jugadores de videojuegos, una audiencia joven, ¿no? Por lo general los jugadores de videojuegos, gente más bien jovencita. Es el grado de locura, Carlos, de todo esto, además de Es la decir, banalización de la violencia, la disculpa que te deshumanización de las interrumpa. personas. Disculpa que te interrumpa, seguro mucha gente dirá, pero Carlos, ¿por qué lo estás interrumpiendo ahora? Pero que me viene esta pregunta. Es decir, ¿se pudiese estar especulando, proyectando el escenario en que un jugador desde Venezuela, desde Brasil, desde Croacia, pague alguna especie de suscripción para incluso participar en este tipo de juego de guerra y en donde pueda sacar algún tipo de rédito económico, de bonificaciones e incorporarse de esta forma a un conflicto más global? Es el objetivo. Me recuerda un poco al juego del calamar, ¿no? La locura esta, pero sí, la tercerización de la guerra y la operación de los drones desde el extranjero a través de personas de a pie desde su casa jugando un videojuego y matando personas en la vida real en la guerra en Ucrania. Esto Interesante. como objetivo es a la tendencia, pero claro, en la industria armamentística ellos quieren aparecer a la vanguardia, por ende presentan lo que vamos a presenciar de aquí a algunos años. Lo que ya comenzó, en efecto, este programa para los operadores de drones ucranianos con esta dinámica de un juego, con lo cual desaparecen la humanidad del enemigo, generamos la banalización de la violencia, una Sí, suerte de competencia lúdica, cuando en realidad aparecemos en un conflicto sanguinario, terrible, más allá de la interpretación geopolítica de cada quien, claro. yo realizo una interpretación crítica, el sufrimiento de todas las personas ahí debería generar tristeza y empatía en nosotros, de cada persona muerta, cada familia desgarrada, cada hijo sin un padre, cada hijo, ¿sí? Cada esposa sin su esposo, cada mamá y papá sin su hijo.
Bueno, con la cantidad de víctimas, obviamente también escondido esto, ¿no? Según muchas estimaciones, ya generó más de 1 millón de muertos, en muertos, no bajas, Mm. muertos en Ucrania, ¿no? Porque los militares conceptualizan las bajas como los muertos y Y las heridos. personas heridas, claro, las personas heridas sin capacidad de recomenzar el combate, heridas gravemente. No, no, solo muertos, más de 1 millón de personas, mayormente militares, lo cual también caracteriza la forma de guerra, o por lo menos la forma de guerra a cargo de Rusia, de haber establecido el foco en objetivos militares. Recordemos la cantidad de muertos civiles en Gaza, ¿no? Donde Mm. machacan y machacan adrede contra la población civil en un conflicto de muchísima menor escala. Más que conflicto, debería caracterizarlo como masacre o Ajá, genocidio, pero ya. bueno, en una situación de muchísimo menor escala, muchísimo menor tiempo, con mucha menos gente, ya contabilizan oficialmente en Gaza más de 50.000 víctimas, aunque según muchos estudios, incluso algunos publicados por la Universidad de Harvard, una universidad Mm. estadounidense, según los cuales la cifra presentaría por lo menos una cantidad mínima de más de 100.000 gazatíes muertos debajo de los escombros, por ende no contabilizados aún. Bueno, contra muy pocas víctimas civiles en la guerra en Ucrania, en marco de una guerra Mm. convencional, respetando la diferencia entre objetivos civiles y objetivos militares. Pero dentro de los objetivos militares, según estimaciones, más de 1 millón de muertos de soldados ucranianos. Y más allá, una vez más, de la interpretación geopolítica de cada quien, la mía bastante crítica, por cierto, pero es una tragedia de cualquier modo desde una perspectiva humanitaria. Y en lugar de desactivar este conflicto y determinar el fin de esta maldita guerra en nombre de los Estados Unidos, no, generan un videojuego, querido Carlos, para que comiencen estos ataques como una especie de programa de puntos, ¿no? De bonificaciones y más guerra, más inhumana, más banalizada y naturalizada la violencia y más muerte. Es decir, están poniendo a competir a brigadas, a mismos combatientes dentro de Ucrania para ver quiénes liquidan, quiénes dan de baja aparatos del adversario, así como efectivos militares, Y pero personas. y personas. Pero al mismo tiempo también plantea un desafío en caso de que esto avance a ese nivel en donde incorporen a gamers, donde incorporen a civiles de distintas partes del mundo a este tipo de conflicto, es que también convierta a esos sujetos en esos otros países en objetivos legítimos de guerra del adversario. El tema es que sería a una distancia muy importante del escenario del conflicto, pero lo hace aún mucho más complejo, ¿no? Claro, y de alguna manera generaría en cada uno de esos gamers, de esos jugadores de videojuegos, un mercenario. Y recordemos que los mercenarios carecen de prácticamente de cualquier tipo de Mm. regulación, no aparecen consagrados en las distintas declaraciones relativas al derecho de guerra, al derecho humanitario. Por eso muchas veces los mercenarios perpetran las barbaridades más horribles. Y por eso también a menudo, una vez capturado un mercenario, por lo general, bueno, lo despachan inmediatamente por el odio de una persona participando en una guerra, ni siquiera por su convicción ideológica o nacional, sino sencillamente por dinero, por fuera de cualquier derecho, incluso sin protección del derecho internacional. Bueno, generaría eso, pero a escala global, ¿verdad? En la casa de cualquier persona con una consola de videojuegos y un monitor frente de sí. Y Ezequiel, aparte de este esquema que es alarmante de la gamificación de la guerra y también de este ministro de Innovación vestido como gamer, con toda la simbología de gamer, del ministro de Innovación de Ucrania, ofreciendo a Ucrania como un laboratorio o escenario para la prueba de armamentos, porque ha dicho que, bueno, ya en estos tiempos de una guerra tan dinámica, no hay tiempo justamente para estar haciendo ajustes y pruebas en laboratorio y por ende el escenario ucraniano es el idóneo y el adecuado para ello, invitando a toda la industria armamentística mm, para hacer sus innovaciones en el contexto de una guerra real. También, ¿qué otras orientaciones, qué otros conceptos habrían surgido de esta reunión
en Alemania, en donde estuvo el jefe, el general supremo, comandante supremo de la OTAN, un oficial de la aviación norteamericana, en esta reunión. Bueno, ese señor, recientemente designado como sucesor del anterior, el comandante supremo de la OTAN, por cierto, el nombre de comandante supremo recuerda a Kim Jong-un, a quienes presentan como un malvado, lo llaman comandante supremo, eso propio de las dictaduras. Bueno, acá también lo llaman comandante supremo, Bueno, pero bueno, más allá Acá de en lo Venezuela se le simpático, dice comandante supremo al comandante Chávez y aún así hay sí, personas que lo ridiculizan, pero imagínense, en los sí, Estados sí. Unidos y la OTAN también lo usa. Entonces, por eso. Sí, además la diferencia ética y moral del comandante Chávez respecto a este otro impresentable, bueno, no, genera risa este último. Pero bueno, este señor, Brinkowicz, de apellido, en su discurso inaugural de esta conferencia, em, bueno, primero presentó una imagen verdaderamente dantesca, recordando que a su llegada a Alemania lo llamaron unos bueno, compañeros de trabajo a un restaurante para una cena y él presenciaba en ese restaurante la imagen de una familia comiendo con sus hijos, unos muchachos, unos amigos bebiendo cerveza, una parejita en una cita, y que todos ellos no estaban conscientes del peligro inminente de la destrucción de sus libertades por la malvada Rusia. Ya comenzó mal, ¿no? Con esta imagen de película hollywoodense barata de clase B, de o bien usamos bombardeos a lo largo del mundo, o bien debemos abandonar sí, las cosas buenas de la vida, de repente va a desaparecer nuestra capacidad de realizar una cena con la familia, ¿no? Ese grado de delirio tan propio de la ideología estadounidense de las películas de acción, ¿no? Como nuestras libertades en peligro. Pero después, más preocupante que eso, presentó la idea de la simultaneidad de los conflictos. ¿Y a qué caracterizó como simultaneidad de los conflictos? A la idea de que pronto Estados Unidos, en realidad la OTAN, pero en realidad presentó la perspectiva de Estados Unidos, pronto la OTAN aparecería metida no solamente en un conflicto en Europa a través de Ucrania, sino también en China, en Corea del Norte, en Irán, a nuestras puertas, así lo caracterizó, una cosa rara, porque ni siquiera Ucrania aparece a las puertas de la OTAN, las fronteras de la OTAN no aparecen en la frontera oriental en la frontera derecha, en la frontera oriental de Ucrania, la línea de contacto en esta guerra, con lo cual de nuestras fronteras, nada, ni siquiera en Europa el conflicto aparece en las fronteras de la OTAN, pero mucho menos en China y mucho menos en Irán y en Corea del Norte, pero bueno, esas las fronteras de ellos, ¿no? El mundo, esa es su frontera. Sí. Y bueno, ¿cuál es la predicción de esta simultaneidad? Básicamente, Xi Jinping va a llamar a Putin, así, dicho así, con este grado de ordinariez, de simplicidad, de superficialidad, como una cosa entre una película de acción entre los malvados amigos entre sí contra nosotros, los buenos, una cosa tontísima, pero así lo presentó. Xi Jinping va a llamar a Putin antes de comenzar una invasión a Taiwán y entonces van a generar dos ejes de ataque en simultáneo. Y no solo eso, sino que además determinó una fecha para esto, el 2027, de aquí a ya ni siquiera 2 años, un año y medio. Medio. Estas fechas, ¿no? Sobre Rusia, recuerdo que en varios casos presentaban la fecha de 2030. En 2030 Rusia va a comenzar una invasión de Europa, una estupidez también. Nunca, nunca pueden presentar fundamentos, ninguna explicación de esto. En realidad, más bien están estableciendo las fechas de ellos para comenzar una confrontación.
Pero bueno, que el comandante supremo de la OTAN determine que en 2027 va a comenzar una guerra en Taiwán contra China y en paralelo en Ucrania contra Rusia de manera directa, y que para esto debemos prepararnos, ¿no? Así lo presentaba. Para mí, sinceramente, genera muchísima preocupación, Carlos, porque acá estamos deliberando sobre el comienzo de una guerra directa entre las más grandes potencias nucleares, con la posibilidad de escalada a lo nuclear inmediata y en varios escenarios a lo largo de la línea de ruptura geopolítica. Pero bueno, eso a propósito de la naturalización de la guerra, de la violencia, ya lo presentan así, como en 2027 debemos prepararnos porque comienza la guerra simultánea. Mamita querida, y yo no presencio del lado de los chinos o de los rusos declaraciones en este sentido, queremos una guerra ya, sino todo lo contrario. Quieren la resolución de los conflictos de manera diplomática y cuando ya no pueden más, como en el caso de Rusia, porque iban a establecer misiles y bases militares en su frontera, comienzan sí con una acción militar ante la inevitabilidad de esa línea roja rota por la OTAN. Inmediatamente después de esto, en el caso de Rusia, después del comienzo de la guerra, quiere una negociación y la rechazan los occidentales, la rechaza la OTAN. Entonces, básicamente, como esquema general, y perdón por responder tan largo a tu pregunta, Carlos, acá presenciamos una guerra global ya en curso entre una potencia en decadencia, seguida por sus secuaces, la potencia en decadencia, naturalmente el imperio estadounidense, seguida por sus decadentes y paupérrimos, patéticos secuaces en Europa, y las potencias emergentes, China la primera, sin dudas, pero también Rusia, India, Brasil, los nuevos países del BRICS, el sur global. El riesgo de todo esto aparece en el hecho de el comienzo efectivo de una confrontación ya directa, no a través de proxies, de intermediarios, como hasta ahora, y de la escalada global. Y a lo largo de la historia, en situaciones similares a estas, las caracterizan, por cierto, como trampa de Tucídides, en honor al historiador griego, situaciones en las cuales una gran potencia en decadencia presencia el auge de una o más potencias y comienza una guerra para el mantenimiento de esa hegemonía moribunda. Bueno, en la gran mayoría de situaciones así en la historia, comenzó una guerra mundial entre esas potencias, desde Esparta y Grecia en la antigüedad hasta la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en pocos casos aparecemos en una situación así a lo largo de la historia sin que la potencia decadente comience una guerra todo nada con la potencia emergente. ¿Cuál es el problema? Que en esta situación, con potencias nucleares, ¿sí? De un lado y del otro, del mundo viejo en decadencia, moribundo, y del mundo nuevo en ciernes, emergente, bueno, si ahí comienza una guerra, a diferencia de todas las guerras mundiales antes en la historia, podría desaparecer la humanidad por la capacidad destructiva de estas potencias el día de hoy, ¿sí? Ese el peligro y en ese contexto las declaraciones para mí atemorizantes, muy preocupantes del comandante en jefe de la OTAN de esto de en 2027 comenzamos una guerra directa contra China y en simultáneo contra Rusia. Bueno, Esta perspectiva que nos compartes, Ezequiel, son también inquietantes y le hacen pensar a uno que a lo mejor el mundo estaba mucho más seguro en tiempos de la Guerra Fría, en donde cada uno se estaba apuntando, amenazando con sus armas nucleares, pero al mismo tiempo era como la disuasión, la contención del otro y se buscaba otros medios para resolver las disputas y las diferencias entre potencias. Pero creo que estamos llegando a un nivel no antes conocido en donde parece que somos indiferentes, menospreciamos o banalizamos las capacidades destructivas de una confrontación nuclear, incluso lo que parecía impensable ante una guerra contra una potencia nuclear, en este caso la magnitud de Rusia, la primera, parece que prácticamente como moneda corriente y tan corriente que, bueno, se pueda naturalizar que el resto de Europa se tenga que preparar para una confrontación en condiciones asimétricas con Rusia, un país que tiene ya 2 años, 3 años de entrenamiento en guerra con una Europa que lo único que ha hecho es afinar o sumar
paquetes de sanciones que no funcionan para nada. Bueno, la situación del equilibrio bipolar, así lo conceptualizan los teóricos de las relaciones internacionales, el mundo bipolar y el equilibrio de fuerzas bipolar de la Guerra Fría, esa situación ya parece superada con creces desde hace tiempo. ¿Por qué? Porque en el orden bipolar, las grandes potencias no comenzaban guerras directas contra ninguna de las partes, no solo no comenzaban guerras entre sí, sino que sus representantes tampoco comenzaban guerras contra esas grandes potencias, sino que comenzaban guerras entre representantes, guerras proxies, bueno, en Corea, Corea del Sur, Corea del Norte, en Vietnam, de forma distinta en América Latina, ¿sí? Entre las dictaduras y los movimientos populares, ¿sí? De los dos lados, representantes de las potencias nucleares y es el, orden, el equilibrio bipolar. Ninguno de estos representantes podía comenzar, no podía ni Corea del Norte comenzar una guerra contra Estados Unidos, ni Corea del Sur contra Rusia. Acá en Ucrania ya comenzó una guerra contra una de las grandes potencias, tenedora de más de 2.000 cabezas nucleares. ¿Sí? Con lo cual Creo que ya hasta más, creo que la cifra aparecemos. es superior. Creo que la cifra es superior. Bastante superior. Sí, sí, sí. Según algunas estimaciones, 5.000 y más, pero bueno, como esto siempre una cuestión en parte secreta, presenté esa cifra, pero sí, la cifra sabida por todo el mundo en realidad más de 5.000. Pero bueno, lo mismo con Israel, ¿no? Según ellos, Sí, bueno, según ellos con cero, pero las estimaciones más conservadoras supuestamente con 70, pero en realidad aparentemente más de 500 cabezas nucleares en Israel. Pero bueno, más allá de esto. Acá ya comenzó una guerra directa contra una potencia nuclear, contra Rusia. No la comenzó Estados Unidos, pero sí un proxy, un representante. Así que superada ya la barrera de el equilibrio bipolar. Pero no solo eso, sino que además comienzan después provocaciones, como por ejemplo el año pasado, ataques contra las bases de radares rusos de alerta temprana contra misiles balísticos intercontinentales, los misiles capaces de generar un ataque nuclear contra Rusia o de Rusia contra Estados Unidos, ¿sí? Eh, Bases de radares ubicadas a miles de kilómetros del frente de contacto con Ucrania, solamente como provocación, y solamente eso, en aquel entonces, 2024, una noticia casi no presentada en ningún lado, exactamente. solamente eso determinaba la posibilidad de Rusia de responder nuclearmente, porque la doctrina nuclear rusa, antes incluso de su reforma hace algunos meses, ya establecía que si un ataque, incluso con armas convencionales, generaba una disminución en su capacidad de respuesta nuclear, eso entonces convalidaba la posibilidad, por suerte no la Mm, obligación, pero sí la posibilidad de una respuesta nuclear. Y claro, destruyendo una de muchas, ¿cierto? Pero una base de radares dedicada a la monitorización de los eventuales misiles estadounidenses nucleares contra Rusia, eso ya generaba esa posibilidad. Primera provocación nuclear. Una locura, pero esta la situación actual. No solo eso, sino que hace, ¿cuánto ya? Un mes, 2 meses, comienza Ucrania en una situación de desesperación militar, la llamada Operación Telaraña, y realiza un ataque contra uno de los componentes de la tríada nuclear rusa. La que llaman tríada nuclear básicamente a las tres patas de la disuasión nuclear rusa, los bombarderos estratégicos por el aire, los submarinos nucleares por el agua y los misiles balísticos intercontinentales, también aéreos desde Rusia hacia eventualmente Estados Unidos y viceversa. Tres países presentan esta tríada, Rusia, Estados Unidos y China. ¿Sí? Bueno, comienzan entonces hace poco una operación celebrada en los medios de comunicación occidente con drones
desde el propio territorio ruso, en un contenedor, llevados en camiones, los propios camioneros sin idea del contenido de estos contenedores, y estos contenedores a miles de kilómetros de distancia del frente generan la destrucción de, si no recuerdo mal, entre 7 y 10 bombarderos estratégicos de más de 100 de Rusia. Le- Para Rusia militarmente esto no generaba verdaderamente un problema, ni mucho menos, pero acometía directamente parte de la tríada nuclear rusa, sacrosanta, porque cualquier ataque, una vez más, contra parte de la disuasión nuclear de un país, convalida la utilización de esas armas nucleares. Gracias al cielo, más que al cielo, a Putin, quien responde de manera muy cerebral, muy fría y con paciencia estratégica para él, el la respuesta no aparece ligada a una venganza o a una reivindicación visceral basada en el enojo, sino la respuesta o la venganza aparece en la victoria final. Y Rusia parece encaminada hacia una victoria en Ucrania y por ende carece de sentido responder a estas provocaciones y más aún si eso genera la posibilidad de una guerra nuclear con otras potencias y la aniquilación mutua. Pero más allá de la suerte de la paciencia estratégica rusa, estás realizando una provocación tendiente a un ataque nuclear y al comienzo de una escalada nuclear. Es el grado de locura actual de la OTAN, de Occidente y de este guerrerismo y esta rusofobia completamente descabelladas a costa de de la posibilidad de la autodestrucción. Entonces, sí, lamentablemente, la, el equilibrio bipolar de la Guerra Fría ya parece superado y por cierto, los científicos de una institución, bueno, dedicada a la medición del riesgo global, generan todos los días un llamado reloj nuclear con cuánto, bueno, simbólico de a cuántos segundos aparecemos en la guerra y desde hace tiempo ese reloj presenta eh, una hora más cercana a las 12 de la noche, ¿no? El horario simbólico de un Armagedón global, bueno, ya presenta una hora muchísimo más cercana que años atrás y mucho más cercana que durante la propia Guerra Fría, incluso durante la crisis de los misiles cubanos. Y sé que, ¿qué está pasando con la gente, en particular en Europa, que parecería ser la primera que van a sacrificar o echar hacia un frente una confrontación contra Rusia, que no reacciona, que no tiene la sensibilidad hacia la gravedad de este tipo de temas, desde la banalización de la guerra y la violencia a través de la gamificación de la guerra, así como también de la posibilidad de un enfrentamiento contra una potencia nuclear que tiene una doctrina en la cual muy probablemente pudiese reaccionar a nuevas provocaciones en contra de su triada nuclear. ¿Por qué la gente no hace algo, no repudia, no se moviliza, no repudia a sus autoridades exigiéndole con mayor vehemencia la negociación en vez de la provocación? Bueno, esa es la pregunta del millón. Varias cuestiones ahí. En primer lugar, por la desinformación Yes. absoluta, la censura de cualquier... para mí siempre genera sorpresa el encuentro con amigos y amigas aquí de Alemania y cuando comienzan charlas, conversaciones sobre esto y yo presento todas estas cosas, ellos reaccionan sorprendidísimos. ¿Cómo que los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, ¿cómo que Estados Unidos generó la voladura de esos gasoductos? Los ojos así. ¿Cómo que después de un mes de guerra los ucranianos y los rusos habían comenzado negociaciones prácticamente cerradas hasta la llegada de Boris Johnson con la orden de los halcones neoconservadores estadounidenses de que ninguna negociación, solo posible la guerra con Rusia, vamos a acompañarlos a ustedes, ucranianos, hasta el final en esta guerra? Finalmente los abandonaron, pero la única posibilidad para Ucrania la continuidad de la guerra, si no esto habría, este conflicto habría sido desactivado por una negociación un mes y medio después de su comienzo. Presento esto, la gente con los ojos así, no, ¿cómo? Imposible, ¿seguro de esto? No lo vi en ningún medio. Bueno,
Primero eso. Después, sin lugar a dudas, también una cuestión, Carlos, de rusofobia genética y de supremacismo, incluso en gente supuestamente crítica, los rusos siempre los malos y todo el mundo confundido, cuando todas las personas de cualquier país del mundo, fuera de Europa y fuera de Estados Unidos, presentan esto de esta manera, para nosotros tan evidente. Ellos como, ay, no, no, ustedes no entienden nada, ustedes son unos tontos, nosotros somos los europeos, nosotros sabemos el peligro que hay de que Putin invada Europa o alguna estupidez así. Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, y quizás esta la causa principal, los años de neoliberalismo, de hegemonía neoliberal, generaron un vaciamiento de la democracia total y absoluto, en el cual la gente aparece ensimismada en sus propios asuntos, sin participación política, sin movilización, completamente sumisa, pasiva, apática, ajena a a cualquier cuestión. Y bueno, en tiempos de paz, eso determina que, bueno, no participen en las cuestiones de política cotidianas de un país. Pero en este caso no participan siquiera en las cuestiones relativas a la vida y a la muerte a través de la posibilidad de una guerra. Entonces, todo el mundo hiperindividualizado, la democracia vacía como una cáscara, elecciones cada 4 años entre partidos representando exactamente lo mismo, solo que con el Partido Verde con una pátina de un poquito más de ecologismo, los socialdemócratas con una pequeña pátina social, los conservadores con énfasis en la familia, pero todos guerra, 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 Rusia mala, Rusia mala, Rusia mala, Estados Unidos, nuestro faro político y cultural e incluso moral, y bueno, a todo nada en esta guerra de valores. Y la gente acompaña como rebaño esta locura. Esa Es, para mí, esas las tres fuentes principales para la explicación de tamaña pasividad frente a una política suicida y tan peligrosa para el común de los europeos de a pie. es decir, lo que mencionas me hace recordar un poco al concepto o el diagnóstico de nihilismo sembrado en la sociedad o en la parte occidental del mundo por parte del Manuel Todd, creo que es la derrota de Occidente, donde prácticamente sí, las personas se han alejado de estos temas de la política, incluso daba indicadores de participación a lo interno, militancia de partidos políticos en Italia, en Alemania, de cómo se han ido estos haciéndose más raquíticos, pero al mismo tiempo favoreciendo el avance de estas doctrinas o estas ideas de la élite, que al mismo tiempo describió como peligrosamente ignorantes, pero muy poderosas, con capacidad incluso de conducir al mundo a un conflicto de la envergadura que estamos hablando y no escatimar las consecuencias de la gravedad de ello. También te quería preguntar, aparte de estas condiciones de la gente, de que no asume la peligrosidad de la inminencia de un conflicto, de las características que estamos hablando, también sobre cómo ha sido el impacto en la vida económica y las condiciones sociales de los europeos al tiempo que se va agudizando el aumento o la propuesta de invertir más en defensa, en más armamento y decirle, bueno, hay que sacrificar un poco del confort y de la vida de los europeos para defender justamente esa libertad, esa posibilidad de tomarse la cervecita, de salir a la cena, de salir a la primera cita, de defender esa libertad que los perversos rusos, chinos y norcoreanos amenazan. ¿Cuáles son las condiciones en la actualidad de Alemania, la locomotora de Europa, que en tiempos de trenes balas que van a velocidades que superan los 300, 400 kilómetros por hora, una locomotora ilustra mucho de ese rezago por parte de Europa, ¿no? Bueno, en términos macroeconómicos, para no presentar la cosa para presentar esto muy por encima, Alemania va a concatenar este año el tercer o cuarto año de recesión, ya para 2026 prevista mayor recesión. En términos oficiales, además de eso, y esto corriendo por mi cuenta, además de esos 4 años de recesión encadenados, además realizan una manipulación de las estadísticas, porque la recesión había comenzado antes
incluso desde 2019, con el comienzo ok. de la pandemia, no reactivaron la economía en ningún momento y ya parecía tocada de antes. Pero más allá de eso, oficialmente tercer para cuarto año de recesión, desindustrialización. El otro día charloteaba con una amiga ingeniera trabajando en una empresa. ¿Qué tal tu empresa? ¿Algún despido? No, sí, en esta empresa 300 trabajadores, 100 despedidos la semana pasada. Un tercio de la fuerza laboral afuera, en una empresa productiva de, bueno, insumos médicos exportando a todo el mundo, ¿no? Como las empresas alemanas. Desindustrialización, una inflación desbordante desde la pandemia en adelante, pero con el comienzo de la guerra enorme, Mm, muchísimo más arriba que la inflación oficial, otra vez estadísticas manipuladas, los salarios planchados desde entonces, con lo cual precios de cosas desde el inicio de la guerra con un aumento, bueno, la energía en algunos casos al ya, triple o el cuádruple, pero en el supermercado, por ejemplo, el precio de un litro de leche, Carlos, antes 50 centavos de euro, hoy día no menos de uno y muchas marcas de leche a 1,50 euro, con lo cual un 100 o un doscientos por por ciento de cierto. inflación de algo tan básico como la leche, los huevos, la harina, etcétera, etcétera. Y los salarios al mismo valor o con aumentos simbólicos. Desempleo, em, cosas quizás Mm, más cotidianas, ¿no? Para mm, caracterizar un poco la situación. El otro día, después de una de las transmisiones de mi programa, siempre cuando abandono las transmisiones, vos estarás consciente de esto, uno abandona la transmisión con la cabeza a 1000 por hora, ¿no? Después es del trabajo, mm, te ayuda una bajada. mm, Llamé a un amigo, ¿querés una cerveza? Acá en la esquina, las transmisiones a la noche, mm. entonces 10 de la noche, y aquí a las 10 de la noche en Berlín todo abierto, comienza la vida nocturna. Oye, Sí, sí, bueno, te acompaño. Una vez en un bar muy bonito, acá a 2 cuadras de mi casa, el dueño del bar conocido cerrándolo, 10 de la noche un viernes. Epa, ¿cómo? ¿A las 10 de la noche? ¿Recién comienza esto? No, chicos, todo compungido, pobre. Los voy a tener que decir que no, los voy a tener que decir que vayan a otro lado porque estamos cerrando porque el bar está vacío, mirando así para adelante, un bar enorme, ni un cliente, cero clientes. No me compensa, no vale la pena mantenerlo abierto solo por ustedes dos. Claro, los gastos de mm, alquiler, sí, electricidad, empleados. Y el pobre señor cerrando el bar a las 10 de la noche de un viernes. Acá mm, eso, antes los bares, gente en la puerta esperando para el ingreso. Esa es la situación al nivel de la mm, calle, de la situación de cierre de negocios, los bares, los restaurantes vacíos. Em, para mí presento esto una anécdota personal porque caracteriza mejor la realidad de la economía que ya. todos estos otros números, ¿sí? Esa es la situación actual, Carlos. Bueno, y que te dice mucho de la visión, de la propaganda, de la imagen que teníamos o que tenemos todavía de Europa, de Alemania, justamente con aquella imagen de la locomotora pujante, y bueno, que da cuenta de las consecuencias directas en la vida de las personas, de las decisiones que toman sus políticos a la hora de gestionar el conflicto en contra de Rusia. Ya, bueno, para cerrar, porque nos acercamos a la hora, me gustaría también, perdón, explorar contigo un poco la catadura, las características del nuevo canciller de Alemania, que parece aproximarse a posiciones mucho más radicales que la que tenía Scholz. Me parece como que muy entusiasmado, con una pulsión hacia la repetición de querer incorporar a Alemania en otro conflicto en contra de Rusia y aparte con un aliado, en este caso de Ucrania, un instrumento como Ucrania que roza justamente las características de un régimen nazifascista. Bueno, sobre Merz, Friedrich Merz, comenzando por esto último, eh, yo no lo responsabilizo de los crímenes cometidos por su abuelo, como a nadie responsabilizo de los crímenes cometidos por los abuelos o bisabuelos nazis. Pero si él mismo, en muchas oportunidades, realiza una reivindicación de ese gran hombre, como caracterizó a su abuelo, Entiendo.
alcalde de una ciudad, un alto político alemán en la época de los nazis, bueno, de alguna manera lo caracteriza a él también. Porque si tu abuelo nazi, pero vos distanciado de eso, ningún problema. Pero si vos con una reivindicación de tu abuelo nazi, entonces un poquito nazi, vos evidentemente también. Por otro lado, este señor, ex empleado de BlackRock en Estados Unidos, el mayor fondo de inversión de los Estados Unidos, presenta una posición aún más antirrusa y más belicista que su antecesor, Scholz, también un lacayo del imperio, pero más temeroso, menos osado que el actual Merz. Entonces, el anterior había determinado que Alemania sí participaba con el envío de armas, pero no con misiles de largo alcance, en la discusión sobre el envío o no de los misiles Taurus, unos misiles alemanes con mayor alcance que los misiles Storm Shadow proporcionados por Reino Unido y por Francia hasta ahora. Bueno, había rechazado esto a pesar de la enorme presión mediática. Scholz, el anterior. Merz, de manera oculta, ya los despachó a estos misiles, pero además determinó que Alemania va a comenzar supuestamente la producción de armas de largo alcance en Ucrania, una falacia, porque para establecer una fábrica de misiles, que esa fábrica de misiles comience el desarrollo de misiles de largo alcance, los genere, bueno, años necesarios para el desarrollo de eso, básicamente van a presentar misiles alemanes con la etiqueta, la calcomanía de hecho en Alemania, borrado, puesto hecho en Ucrania, y los van a presentar como, ah, no, estos misiles de licencia alemana, pero hechos por los ucranianos, con lo cual nosotros alemanes no participamos en la entrega de eso. Y los rusos van a reaccionar con una risotada y nos van a machacar acá, porque yo en Berlín también, con un Oryezhnik en la cabeza. Oryezhnik, el nombre de los misiles hipersónicos rusos no interceptables por ningún sistema de defensa occidental ni de ningún otro tipo. Em, Así que más belicoso aún con esta decisión del envío de los Taurus, con la decisión de la supuesta fabricación de armas alemanas en Ucrania y con declaraciones a veces, como hace una semana, verdaderamente tremendas. Los rusos ya nos están atacando, estas sus palabras, todos los incendios y los atentados registrados en los últimos años en Alemania en realidad fueron perpetrados por los rusos. Bueno, si vas a realizar una declaración de ese tipo, lo cual connota una declaración de guerra, porque si alguien perpetra atentados en tu territorio, está cometiendo un acto de guerra contra tu soberanía, bueno, presenta una prueba, una prueba. No, esto dicho así como si nada, varios incendios en los últimos años en empresas de distinto tipo, militares, empresas metalúrgicas, si hecho por los rusos o no. Yo no lo puedo determinar, pero si yo, el canciller de Alemania, antes de una declaración de este tipo, presento una prueba, si no, calladito la boca. Bueno, eso además dicho por quien rechaza la voladura de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 a manos de Estados Unidos, según todas las fuentes de información consultables. Con lo cual, un presidente verdaderamente muy idiota, muy tonto, literalmente muy tonto, muy falto de formación, muy sumiso, eh, y por ende más peligroso, porque cuanto más estúpida la gente en el poder, más peligrosa y con una subordinación total, ex BlackRock, una vez más, a Estados Unidos. Así que un verdadero peligro, este señor, y bueno, y lo primero dicho, recapitulando los puntos, con simpatías por su abuelito nazi, nada más y nada menos. Bueno, lo cual hace bastante preocupante esta situación. Mencionabas lo de la posibilidad de que Rusia responda con Oresnis en Berlín y creo que viene a capítulo de que Moscú ha dicho que Ucrania no tiene las capacidades por sí sola de operar este armamento complejo y si lo hace tendría que ser con ayuda o cooperación de las fuerzas militares del país que se las proporciona. En este caso con los Taurus han dicho, bueno, si disparan un Taurus en profundidad de territorio ruso sería con la colaboración de elementos militares de Alemania y por lo cual sería plausible
legítimo también responder contra instalaciones militares de Alemania, pero no en Ucrania, porque no lo tienen, sino en la misma Berlín, por lo cual se estaría ensanchando el espectro del conflicto e incorporando a otro actor, hasta ahora indirecto, en la guerra de la OTAN contra Rusia a través de Ucrania. Bueno, Ezequiel, muchísimas gracias. Ya hemos superado la hora de esta interesante conversación. De verdad esperamos que a todos aquellos que la estén siguiendo les haya gustado y parecido interesante todos los elementos que hemos venido desarrollando en esta conversación. Seguramente va a decir que se nos escaparon muchos puntos, pero seguramente estará de acuerdo con nosotros que los que abordamos no podían estar fuera de una conversación sobre este tema de la guerra en Ucrania, la economía en Europa y en particular en Alemania, y también la situación de la disputa de este conflicto a través de los espacios de la comunicación, del acoso, la cancelación de factores que no comulgan con la doctrina o la visión rusófoba de las élites europeas occidentales en el contexto de este conflicto. Un mensaje para cerrar, Ezequiel, que no hayas dicho y que creas No, pertinente completar. un abrazo, sencillamente un abrazo a los hermanos venezolanos y a las hermanas venezolanas, un país al cual quiero muchísimo. Yo realicé mi doctorado sobre la política social de Chávez y de Correa en Ok. Venezuela y en Ecuador, viviendo casi un año allí en Venezuela y lo recuerdo como un tiempo hermoso, la ciudad de Caracas, así que un abrazo a mis hermanos venezolanos. ¿Hace cuánto estuviste en Caracas? 2014-2015, Bueno, ya mira, una punta de años. si vienes ahora a Caracas, la vas a notar muy distinta, muy renacida. Hubo tiempos en los que los efectos de las sanciones y el bloqueo se notaron bastante, pero del 2020-21, creo que los caraqueños, los que vivimos en esta ciudad, hemos podido notar un cambio favorable hacia, hacia la ciudad. Y bueno, es parte del espíritu también de Venezuela de resistencia y de resiliencia ante estos escenarios y desafíos nuevos de esta guerra no convencional híbrida, a la cual también somos objeto y debemos ser conscientes de estas nuevas dinámicas y formatos de agresión de los cuales Venezuela también es víctima. Doctor Ezequiel Vistoletti, profesor de Relaciones Internacionales y también conductor del espacio Demoliendo Mitos de la Política en YouTube, a quien invitamos también a suscribirse si todavía no lo ha hecho, que siga sus contenidos para tener acceso a una visión alternativa sobre los temas de la actualidad y el interés internacional. También lo hace con invitados especiales de una altísima calificación intelectual y preparación para abordar estos temas. Y como los decíamos al comienzo, también al final, si no se ha suscrito todavía al canal de YouTube de Venezuela News, puede hacerlo a partir de ahora, activar la campana de las notificaciones, darle like a este y otros contenidos de la agencia, que es la forma que nosotros como usuarios le decimos a los caprichosos algoritmos que este y otros contenidos de Venezuela News nos interesan. Hasta una próxima oportunidad.